como función unir a los demás tejidos. Ese tejido conjuntivo que hace eso se llama tejido conjuntivo propiamente o tejido conjuntivo general. ¿Ya? Tejido conjuntivo propiamente o tejido conjuntivo general. Porque hay otros tejidos conjuntivos que se aburrieron de unir y adquirieron una diferenciación que los hace participar de otro tipo de funciones, ¿no? Básicamente estructural, como iremos viendo más adelante. Entonces, ese tejido propiamente o conjuntivo general, es ese de acá arriba. El otro, el que hace cosas diferentes, se va a llamar tejidos conjuntivos especiales. Y hay un tercer grupo que para algunos autores son otros tejidos conjuntivos, para otros son un tipo de tejidos conjuntivos especiales. En realidad lo paso como otro para ordenarlo solamente. El tejido conjuntivo general puede ser de dos tipos, como veremos dentro de un ratito, laxos o densos. El tejido conjuntivo especial, ahí tenemos por ejemplo el que almacena grasa, se llamará tejido adiposo, el que forma el esqueleto embrionario y todavía subsiste en el tejido, el esqueleto actual, es el tejido cartilaginoso. Y el hueso, el tejido óseo, son tipos especiales de tejido conjuntivo. El tejido que forma parte de las células de la sangre, que se llama tejido hematopoyético, también se considera como un tipo especial de tejido conjuntivo. Y la misma sangre se considera como un tipo especial de tejido conjuntivo. Hoy, la clase de hoy día va a ser solamente de los generales. En las siguientes clases veremos a cada uno de estos y lo desarrollaremos con minuciosidad. Hoy día hablaremos solamente del tejido conjuntivo general. Como dijimos, todo tejido tiene dos componentes, ¿no es cierto? Un componente célula y un componente matriz. Tiene que haber esos dos componentes, son los dos ingredientes de todos los tejidos. ¿Qué células forman el tejido conjuntivo general, o propiamente dicho, tejido conjuntivo? Vamos a ordenarlas, las células de dos tipos. Unas células se llamarán células fijas, como su nombre lo indica, son células que están ahí y no se mueven, ¿no? Se quedan en ese sitio. Y otro grupo se llamarán células móviles. ¿Por qué? Porque puede que estén un rato aquí y luego se van más allá o viajan a otro órgano distante. En fin, son muy inquietas. Entonces, el tejido conjuntivo, una forma de clasificar a sus células es en consideración a su movilidad, como fijas o como móviles. Otra clasificación de las células del tejido conjuntivo propiamente es según la función que cumplen. Hay células que se encargan de fabricar matriz. Acuérdense que los dos componentes son célula y matriz. Pero ¿quién fabrica esa matriz? Hay unas células encargadas de formar matriz. Otras células que están vinculadas a los mecanismos que tiene el organismo para defenderse. Células de defensa. Y un tercer grupo de células son células que almacenan energía en forma de grasa. De hecho, a veces son tantas que se forman un tejido especial que se llama tejido adiposo. Todos los que se han visto al espejo saben qué tanto tiene de células almacenadoras de grasa. Por lo tanto, estas células las veremos al detalle en la clase de tejido adiposo. Pero sabemos que hay entonces células que forman matriz, que no se defienden y que almacenan grasa. ¿Cuál es la célula que forma matriz? Y ahí tenemos como que a la célula más representativa del tejido conjuntivo. Es como que la vedette, ¿no? La bailarina más exótica del tejido conjuntivo. Y se llama fibroblasto. Fibroblasto. El fibroblasto es una especie así de Bruno Pilasco. ¿Lo conocen a Bruno Pilasco? ¿No? Tiene como 60 años, pero se ve como de 20 años, ¿no? Y la televisión, ¿no? La televisión, porque la vida real está robadita, ¿no? Igual es el fibroblasto, porque es una célula adulta, pero se llama blasto. Usted sabe que la terminación blasto indica joven, ¿no? Ameloblasto, odontoblasto, mioblasto, adipoblasto. Son células que dicen que todavía no llegó a ser madura. Son como que las adolescentes de la mancha, ¿no? Cuando ya maduran se llamarán miocito, adipocito. La terminación cito, que significa célula, es la terminación que me dice de Yape, ¿no? Adquirió la diferenciación, la madurez. Pero el fibroblasto, según Pinasco, siempre va a ser blasto, porque siempre se ve muy joven y así con esa estructura permanecen los tejidos, como si no hubiera terminado de evolucionar. Es una célula fusiforme. ¿Qué significa fusiforme? Es gordita al centro y se afila a los costados, así, fusiforme. El núcleo es central y sigue el eje longitudinal de la célula. Es un núcleo ovoide, como ven ahí,
pero que está echado en la misma dirección, en la misma célula. Si es así, el núcleo está en la misma forma, ¿no es cierto? Tiene una cromatina intermedia. ¿Qué significa cromatina intermedia? Significa que una parte está condensada, formando eu o hetero. Revisen. Revisen. Y otra parte está diluida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la parte es una célula activa o inactiva. Si tiene cromatina intermedia, significa que tiene una actividad metabólica interesante, porque tiene parte de su cromatina diluida siendo leída, ¿no? Procesando, creando proteínas. Entonces, tenemos una célula del núcleo de cromatina intermedia, por lo tanto muy activa, que tiene un nucleolo que llama la atención, y en el citoplasma vamos a encontrar todo el equipamiento que tiene una célula especializada en sintetizar proteínas. Por ejemplo, ribosomas libres, ribosomas adosados al retículo plasmático, convirtiendo ese retículo plasmático en retículo plasmático rugoso. Después tiene un complejo de Golgi, donde concentra, almacena, modifica, empaqueta y secreta, ¿no? Complejo de Golgi. Algunas mitocondrias, porque los procesos requieren energía. Entonces es una célula así, muy activa, muy dinámica. Por eso se llama blasto, ¿no? Porque de hecho no tiene una forma definida, es fusiforme y tiene una dinámica juvenil en su interior. Aquí tenemos, por ejemplo, células y matriz, ¿no? Se ve la matriz, en los dos casos se ve matriz, las células y la matriz. Lo que llama la atención es el núcleo, ¿no? Las células son algo acidófilas, algo rojas, fusiformes, ¿no? No son muy ordenadas, no tienen un patrón que llame la atención, pueden estar en forma caótica como en las dos imágenes, pero los núcleos son alargados y siguen el eje mayor de la célula. De las de defensa vamos a ver varias, pero yo voy a mencionar algunas ahora. Por ejemplo, una de las células de defensa que tiene el tejido conjuntivo son los macrófagos. En esa imagen se ve un macrófago en una microfotografía electrónica y acá está una microfotografía de luz. El macrófago es una célula esférica, obviamente en los tejidos puede alterarse esa forma, hacerse irregular, incluso puede ser pseudópodos, proyecciones de citoplasma de tercer avance. El fibroblasto, por ejemplo, es una célula fija, él se queda en su sitio y produce matriz ahí. Pero el macrófago, en cambio, es una célula móvil, ¿no? Le gusta irse a donde la necesite, porque como su nombre lo dice, es una célula tragona, fagocita, macrófago, ¿no? O sea, macro porque es grande y fago porque es fagocita. Todo lo que al macrófago le parece extraño se lo come, ¿no? Puede que encuentre una célula muerta, se la come. Aquí le van a poner esa forma. Ya la vi, ya la vi. Bueno, puede que ustedes se metan una astilla en el dedo y el macrófago va y quiere comerse la astilla y dice, pero es un astillón, es un tronco para el macrófago, ¿no? Entonces le dice, amigas macrófagos, vengan. Y hacen una mancha que se llama célula multinucleada, se fusionan y se intentan tragar a esa astilla. O sea, el macrófago es bien exótico en su trabajo, ¿no? No discrimina. Como veremos, hay otras células que también son fagocitos que discriminan, ¿no? Le gusta comerse bacterias, le gusta comerse hongos, le gusta comerse parásitos, pero no, el macrófago, lo que venga, ¿no? Otra célula de defensa es el mastocito o célula cebada. Acá miren qué bonito se ven los fibroblastos, la matriz, y aquí se ve a nuestro amigo mastocito. El mastocito es una célula que tiene en su interior gran cantidad de gránulos de secreción, y se ven claritos los gránulos. Estos gránulos son muy rojos, o sea, muy acidófilos, ¿no? Gránulos acidófilos. A veces los gránulos son tan grandes que no dejan ver el núcleo, lo tapan. Y en el interior de esos gránulos vamos a encontrar nosotros sustancias peligrosísimas, ¿no? Como la histamina, la heparina, el sulfato de condroitina, factor quimiotáctico de eosinófilos, ¿no? Sustancias reactivas vinculadas a la anafilaxia. ¿Qué hace este mastocito? Está en los tejidos conjuntivos ahí, chequeando, tranquilo, sin molestar a nadie, hasta que algún agente externo lo despierta. Agentes para los cuales esa célula ha sido sensibilizada, es decir, que entró en un contacto, lo ha conocido y no le ha caído bien. Entonces, cuando pasa eso y la célula identifica a ese agente cerca del tejido conjuntivo, se degranula, es decir, libera sus gránulos y en esa zona libera histamina, heparina. La
histamina es un poderoso agente vasodilatador, o sea, hace que los vasos sanguíneos de la zona se dilaten, se libera la sangre incluso, eso genera edema de la zona, asociado a la heparina, que es un anticoagulante, hace que esa zona se ponga líquida, se hinche, se produzca algo de dolor, escozor, ¿no? A veces la reacción de estos mastocitos es local, ¿no? Por ejemplo, yo estoy caminando por la pradera y encuentro un girasol y lo respiro y mi nariz estaba sensibilizada al polen. Entro el polen en la mucosa de acá de la nariz y encuentro mastocitos y los libera. Y en esa zona se me inflama la nariz, se me tapa la nariz y empiezo a estornudar y producir moco. ¿Por culpa de quién? De la histamina, de la heparina, etc. A veces pasa cuando se ponen unos lentes nicios, así de níquel, ¿no? Y la zona de los palitos del lente empiezan a producir enrojecimiento, picazón y granos en la zona. ¿Por qué? Porque había mastocitos, el níquel no le gusta a esos mastocitos y plum, se liberaron, ¿no? Hasta ahí es fácil, ¿no? Me tomo un antihistamínico y corto mi rinitis, corto mi conjuntivitis, corto mi dermatitis, no hay problema. Pero ¿qué pasaría si fuesen alérgicos, por ejemplo, a la penicilina? O yo soy alérgico a la picadura de abeja, por ejemplo. Significa que una abeja viene y me clava y mete su veneno a todo mi torrente sanguíneo, cae entre la sangre, entonces me está burlando. Cuidado. De hecho, a modo anecdótico, ¿cómo es que yo me di cuenta que era alérgico a la picadura de abeja? Porque yo hace como 20 años era profe y era chule de prácticas de biología. Entonces venía a hacer las prácticas de biología. El laboratorio quedaba enfrente y un día yo llego contento, me puse mi mandil blanco, estaba con la profesora Pati Lara, todos hacíamos prácticas, y siento un au en una nalga. Yo que no tengo, ¿no? Entonces, algo así y cae un bicho, ¿no? Y la Pati, con su habilidad detectivesca de bióloga, agarró con una pinza y sacó el bicho y me dijo, oye Marco, es una abeja. Y yo, entonces me dejó el aguijón, tiene que sacármelo, ¿no? Ya, bájate el pantalón, me bajé el pantalón. Pati es mi amiga de 8 años, es normal, me ve el foto de la pena. Y una pinza me sacó el aguijón porque la abeja se muere, es un harakiri, ¿no? Pero deja su aguijón ahí y lo sacó. Me subí el pantalón y yo estaba... Vale, no podía respirar, quitado y el aire. Médico. Eran las 3:02:30, a esa hora hacíamos las prácticas. Salí de frente, no había policlínico. Había un tópico que cerraba a la hora del almuerzo, que abría a las 5 de la tarde. Así que yo crucé la pista a buscar al decano. El decano de esa época era el doctor Albites, un doctor ya mayor, canoso, viejito, entonces llego hacia la oficina, doctor, me siento mal. Y el cotero, ¿no pica una abeja? Me miró así un rato, sí, pues estás haciendo anafilaxia, me dijo. Y yo, se agarró, abrió su maletín, sacó un solo corteo y me puso una olla de... Y aunque no me en 5 minutos, vuelves a la vida. Entonces ahora una vez que ves una abeja. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que entra el veneno en la sangre, o la penicilina, por ejemplo, si son alérgicos a la penicilina, entra en la sangre y mientras la sangre viaja, todos los granulocitos de estos, todos los vasos que encuentran el camino se desgranulan. Y se desgranulan de tal forma que todos los vasos sanguíneos del cuerpo se dilatan. Y saquen su cuenta, si ustedes tienen, ¿cuánto de sangre tienen circulando? Ya, 5 litros, como en una casi 5 litros. Y tienen la cañería, o sea, los vasos sanguíneos para 5 litros. ¿Qué pasa si yo los dilato todos? Serían una cañería para 7, para 8 litros, con 5 litros de sangre adentro. Eso se llama shock. Porque no hay forma de que la sangre circule, se encharca, se queda ahí frenada y no se mueve. Por eso el tratamiento tiene que ser inmediato. ¿Por culpa de quién? De las células cebadas del tejido conjuntivo, de los mastocitos, ¿no? Otra célula que encontramos en el tejido conjuntivo es el plasmocito o célula plasmática. Es una célula como la ven ahí, media esférica, con un núcleo es chévere. Su núcleo se llama, mira así, mira la cromatina cómo está. Dice, en luna de reloj, dicen los zoólogos antiguos, porque se ve como si fueran las horas del reloj, ¿no? 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Otros dicen, no, en rueda de carreta. También parece una rueda de carreta. Los rayos de la rueda de carreta.
Cuando la describieron no había seguramente bicicleta, no sé, o rueda de carrera. Estas células están en el tejido conjuntivo y tienen que ver con la defensa, sobre todo porque participan en la síntesis de anticuerpos, ¿no? En fin, todos los glóbulos blancos de la sangre, como se ve en esta imagen, este de acá es un lindo eosinófilo, este es un lindo basófilo, un linfocito, un neutrófilo y un monocito. Las células de la sangre usan la sangre como un medio de transporte para ir a pelear, son células de defensa, las 5, y salen de la sangre al tejido conjuntivo y ahí se va la batalla. Entonces, aparte de las que hemos visto hace un ratito, el macrófago, el mastocito y la célula cebada, ahora vemos también que puede haber neutrófilos, monocitos, linfocitos, basófilos y eosinófilos. Todas son células de defensa. Y finalmente tenemos una célula que es grande, esta de acá, que en su citoplasma solo existe una gran inclusión de lípido, una sola bola enorme de lípido, tan grande que el núcleo de la célula es desplazado a la periferia, como se ve acá, el núcleo desplazado a la periferia, para almacenar grasa, ¿no? Es el adipocito. A veces hay tantos adipocitos juntos que se forma todo un tejido adiposo. Eso veremos en la clase siguiente. El adipocito también es una célula fija. De hecho, el adipocito y el fibroblasto por excelencia son fijas. Son mucho tiempo fijas también, podría ser mucho tiempo fijas también el mastocito y la célula cebada, porque todas las células de la sangre son móviles, ¿no? El macrófago también es móvil. Entonces acá tenemos células fijas, fibroblasto, adipocito, y este no lo mencioné. ¿Qué es el histiocito? El histoso. El histiocito es... ¿Quién tiene tatuajes? ¿Ahí usted tiene algún tatuaje? No, del salón, de la promoción. Allá la señorita tiene tatuaje, te vamos a ir a mostrar su tatuaje. ¿Quién más tiene tatuaje? Solo si son sexys pueden mostrarlo. ¿Qué es un tatuaje? Un tatuaje es una tinta que la metimos en el tejido que está por debajo de la piel, que es tejido conjuntivo. Pero es un cuerpo extraño, por lo tanto tendría que desaparecer, la defensa debería ir, destruirlo. Y la verdad es que lo intenta. Por eso los tatuajes no son iguales siempre, cuando recién se lo hacen son bellos y al cabo de 10 años son una porquería, tienen que retocarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque van los macrófagos, cuando llegan los macrófagos y dicen, tinta, se la comen, ¿no? Pero hay unos macrófagos que son fijos, que se llaman histiocitos. Son macrófagos que están ahí, tinta, pero ellos no se mueven, se quedan ahí. Y como se quedan ahí, el tatuaje permanece toda la vida ahí. Porque ese macrófago no va a moverse. Pero hay otros macrófagos que llegan que son móviles. Esos móviles se van, entonces hacen que el tatuaje pierda bordes definidos, baje de color y de intensidad. Entonces el histiocito es un macrófago fijo. Y son móviles, los leucocitos, glóbulos blancos, todos los glóbulos blancos hemos visto, las cebadas, los macrófagos y las células plasmáticas son células móviles o migrantes, como dice ahí, ¿no? Emigrantes. Dijimos que todo tejido conjuntivo tenía dos componentes. El celular, ya lo hemos revisado con cuidado, y el segundo componente es la matriz. La matriz es lo que está entre célula y célula, ¿no? La matriz, ¿quién la produce? El fibroblasto. O sea, la matriz del tejido conjuntivo es fabricada por el fibroblasto. Por eso se dice que el fibroblasto era como que la vedette, ¿no? La dueña del show. La matriz tiene dos naturalezas bioquímicas. Una es fibrilar, es decir, son cadenas, fibras, ¿no? Matriz fibrilar. Y la segunda es como una gelatina, como un moco, ¿no? Esa se llama sustancia fundamental amorfa. Usualmente conviven las fibras con el moco, ¿no? Por eso es fundamental amorfa. ¿Qué fibras encontramos? La más importante, la más abundante es el colágeno. Colágeno, no son los de 15 a 25. No. En este caso, el colágeno son cadenas, ¿no? Proteicas de muchos tipos, porque hay colágenos de varios tipos, y los colágenos tienen nombres en números romanos. Hay colágenos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Las más guapas. No, lo que pasa es que cada tipo de colágeno tiene
combinación diferente. Por ejemplo, a ver, el colágeno tipo 3 también se conoce como fibra reticular y es el colágeno más abundante en los tejidos conjuntivos de sostén. De hecho, es el colágeno que ustedes deberían conservar para mantenerse así, ¿no? Que pasen los años. Colágeno tipo 3. El colágeno tipo 1 está en el hueso, el colágeno tipo 2 en el cartílago, el colágeno tipo 3 ya dijimos particulares, el tipo 4 en las láminas basales, ya lo vimos en la clase de epitelios. El tipo 5 también en cartílago, el tipo 6 también está en láminas basales, ¿no? También en tejido cartilaginoso, y de ahí para adelante van a buscar y van a encontrar que cada colágeno, hasta el 12, 13, 14, cuando yo estudié había 4, ahora hay como 14. Están casi todos en tejidos conjuntivos un poco más estructurales, ¿no? Hueso, cartílago, esmalte, en fin. Entonces, por ahí con el colágeno. Hay otro grupo de fibras que son las fibras elásticas, que es una proteína que tiene una peculiaridad. La fibra elástica es como una liga, que ustedes la fibra la tienen ahí, si la jalan, la fibra se estira, sin romperse. Y si dejan de jalarla, vuelve a su lugar, ¿no? Eso le da elasticidad a ciertas estructuras, ¿no? Miren, por ejemplo, volvió a su sitio, ¿no? Hay fibras elásticas, ¿no? Puede abrirse, ¿no? Hay fibras elásticas, ¿no? Bueno, hay fibrilina. El segundo grupo que son las sustancias fundamental o amorfa, acá tenemos muchas glucoproteínas o glucosaminoglicanos y proteoglicanos, ¿no? Uno de los más abundantes ahí, por ejemplo, es el ácido hialurónico. David, mi amiga le pasaba y dice, hola, ¿cómo estás? Yo había puesto ácido hialurónico abajo. Tengo una bemba. Entonces, el ácido hialurónico es una de estas sustancias que, su sustancia fundamental amorfa, que rellenan, pues. O sea, puedes usar para usar relleno. Los cosmiatras usan ácido hialurónico para rellenar arrugas. Pero el ácido hialurónico es dinámico, se reabsorbe, entonces eso dura poco, ¿no? También tenemos acá el condroitinsulfato, el heparansulfato, que son otras moléculas que están también en distintos órganos que iremos conociendo durante la asignatura. Pero el más abundante, que está en casi todos sitios, es el ácido hialurónico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una fibra de colágeno, ¿no? Acá tenemos fibras elásticas. Las fibras elásticas, por ejemplo, no son solubles en agua. Por lo tanto, cuando uno pone un tejido con fibras elásticas, tiene que preocuparse que el tejido tenga huecos para que el agua fluya por los huecos. Si yo lo pongo como una lámina, no pasa. No hay permeabilidad de un lado y en otro lado, ¿no? Acá tenemos el mesenterio, por ejemplo, para que vean ustedes fibroblastos, sustancia fundamental amorfa y muchas fibras caóticas, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos pintado de negro láminas elásticas. Esta es una arteria elástica, es la aorta. Es una arteria que cuando el corazón sale el chorro de sangre, la arteria se ensancha. Pero al toque, vuelve a su lugar, ¿no? Es porque es elástica en su pared. Y estas son láminas elásticas. Es decir, son esto así. Pero puesto alrededor de toda la arteria. Pero hay huecos acá. Es perforada. Porque si no fuera perforada, la sangre no podría viajar de un lado al otro. Los fluidos no podrían viajar de un lado al otro porque es impermeable. Aquí tenemos fibras reticulares, colágeno 3. En un tejido conjuntivo, ¿no? Más fibras reticulares. El mesénquima que ya vimos al comienzo, ¿no? Las células venas estrelladas, fusiformes, la matriz. Este es un tejido conjuntivo en el que yo veo con mis fibroblastos y veo sustancia fundamental, pero casi no veo fibras, veo puro moco. Cuando veo más moco que fibras, digo que es mucoso. Es más, ahí no veo fibras, por eso digo que es un tejido conjuntivo mucoso. Cuando veo fibras abundantes, digo que el tejido conjuntivo es denso. Y cuando veo pocas fibras, digo que es laxo. Las fibras convierten el tejido conjuntivo propiamente en laxo, son pocas fibras, y en denso son muchas fibras. Y es más, si las fibras están caóticas, o sea, así, digo que es tejido conjuntivo denso y regular, o no modelado. En cambio, si veo las fibras todas peinaditas como el pelo de Rapunzel, digo es tejido conjuntivo denso, modelado o regular. Por ejemplo, estos son fibroblastos
Y esto de acá, todo esto de acá, todos son fibroblastos. Todo eso es tejido conjuntivo. Acá arriba el tejido conjuntivo, ¿cómo será? Yo diría que es laxo, porque veo mucho blanco, moco. Y fibras, ¿no? Esas rosaditas son las fibras. En cambio acá abajito, yo veo un poco más denso el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces acá hay una zona laxa y una zona densa, tan densa que se llega a ver roja las fibras, ¿no? Acá, por ejemplo, esto de acá para abajo es tejido conjuntivo, hay fibroblastos y tejido conjuntivo. ¿Será laxo o será denso? Es denso, ¿no? Porque veo harto rojo, o sea, mucha fibra. Pero ¿las fibras están ordenadas o caóticas? No es tejido conjuntivo denso, no modelado. Acá he pintado de azul las fibras rosadas, ¿no? Otra vez, tejido conjuntivo denso, harta fibra, pero fibras irregulares, ¿no? En cambio acá, esto sí es tejido conjuntivo denso, pero recontra modelado, ¿no? Esto es un tendón, por ejemplo. Los tendones son tejido conjuntivo denso, así bonito. Y los fibroblastos están acá, entre las fibras, ¿no? Listo. Esa es la clase de tejido conjuntivo propiamente, ¿no? O tejido conjuntivo en sí. Tejido conjuntivo general. ¿Alguna pregunta? ¿No puedes explicar el chiste? Sí, la verdad, es un chiste para semiólogos. Lo que pasa es que cuando uno quiere escuchar cómo está ventilando el pulmón, uno pone el estetoscopio y le dice respira y respira, ¿no? Y cuando quiere ver cómo se transmite el aire y aumentar la ecosonoribilidad, le dice diga 33. Y el paciente dice 33, 33, 33. Pero es un paciente mudo. Entonces el médico le dice diga 33, que es 3, 3, 3, 3. El 3 es el ruido que pasa bonito, ¿no? El paciente escribe, ¿verdad? Es un chiste para semiólogos, ¿no? Pero eso la próxima semana. La próxima semana no hay teorías porque yo he adelantado clases por lo menos 2 semanas, ¿no? Pero prácticas hay normales. Tampoco va a haber liderazgo. No, liderazgo no va. Esta semana no hay liderazgo. No, la siguiente. Esa semana tampoco. Esta semana no hay y la siguiente tampoco. Porque la siguiente semana creo que es feriado, 28 de agosto. Claro, 28. Ya chicos, gracias por su atención. Nos vemos en unas semanas.